Saludos, soy el pastor Pablo Silverio y evidentemente pienso que si usted entró a este video, ha visto el título que es la adoración a Lucifer en el tiempo del fin. Porque francamente, antes del fin de los tiempos, como digamos, es decir, antes del fin de este siglo, antes del fin de este sistema, así como lo conocemos, va a haber una adoración a Lucifer casi de manera universal. Es decir, va a ser universal, pero no todas las personas evidentemente llegarán a adorar a Satanás, sino la grandísima mayoría de las personas. Y he visto que pocas personas, aún en el mundo del cristianismo, hablan poco acerca de estas cosas. No sé por qué, tal vez no lo hayan relevante o lo que fuere, pero que en mi caso particular vamos a proceder a entrar a hablar un poco acerca de esa adoración a Lucifer y al anticristo que acontecerá al final de los tiempos, como nosotros decimos. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 y 3. Aquí con estos dos textos vamos básicamente y 4. Vamos a observar, ¿verdad?, cómo la Biblia menciona francamente que habrá una adoración a Lucifer. Sí, ciertamente. Podemos leer en el versículo 1 que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Evidentemente, como se lee en el versículo 4, dice que ante un evento muy importante que acontecerá con el anticristo en el tiempo del fin, de ese evento importante, una herida, posiblemente muera y haya una falsificación de una resurrección, o Satanás toma el control de su cuerpo, de una manera o de otra, va a ser un personaje que habrá un acontecimiento muy llamativo en toda la tierra, pero que él de ahí saldrá airoso. Es decir, parece que es una situación de la cual un hombre normal no podría salir, pero él sale. Y al tiempo de salir, la Biblia dice entonces que cuando acontece este asunto, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es decir, el versículo anterior dice: y se maravilló toda la tierra en pos. Es decir, que la grandísima mayoría de las personas del mundo se iría a la adoración a ese personaje que aquí se le identifica como una bestia, con la bestia, efectivamente. Muy bien. Yo siempre me preguntaba, por ejemplo, ¿cómo es posible que el mundo llegue, verdad que sí, a una adoración tal? Adorar, por ejemplo, al anticristo y adorar a Satanás, cuando francamente, si usted le dijera a una persona, vamos a llamarle 10 años atrás, 15 años atrás o más años atrás, y aún ahora en este tiempo inclusive, si usted le dijera a una persona, vamos a adorar al diablo, evidentemente que le va a decir que no. Sin embargo, aquí las escrituras dicen que se maravilló toda la tierra y se fue en pos de la bestia, y que adoraron a la bestia y que adoraron al dragón. De manera que siempre me quedaba la incógnita, ¿cómo el mundo llegaría a semejante cosa? De adorar a Satanás, de adorar a la bestia. Bueno, el asunto es que desde el principio del mundo se ha estado trabajando para que esto llegue a ser así, para que exista lo que llamaríamos esa culminación al final de los tiempos, donde la Biblia dice, inclusive en el versículo 8 de este mismo capítulo: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Un evento altamente extraño,
extraño, porque nadie puede imaginarse que pueda haber de manera universal una adoración a Satanás. Sin embargo, efectivamente, eso es lo que la Biblia dice. De modo que se ha estado trabajando desde el principio del mundo, se ha estado trabajando para la culminación de este evento, para que llegue a acontecer así, para que llegue a haber una adoración a Lucifer, a Satanás, y una adoración a la bestia, que es el anticristo. Sí, pero el problema es que se ha venido trabajando hace muchísimos años, desde el principio del mundo, se ha venido trabajando para que esto acontezca, pero ahora, más que nunca, vemos más claro cómo esto se está haciendo para que una grandísima parte de la gente de la tierra adore a la bestia y adore al dragón Satanás. De modo que muchas cosas se están realizando, no vamos a entrar en los detalles ahora de muchos acontecimientos, de muchas cosas que están aconteciendo para llevar a cabo este proyecto, que es un proyecto, como ya digo, que viene desde el principio del mundo, desde el principio de los tiempos, como nosotros lo conocemos. Desde ahí, a partir de la creación, viene este proyecto de Satanás, efectuándose poco a poco, paulatinamente, muy discretamente, hasta la gran culminación, como ya nosotros hemos visto aquí. Sin embargo, es importante porque muchas personas a veces pueden pensar, bueno, pero que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y ahí el dragón puede significar una cosa o la otra. Sin embargo, vamos nosotros a notar que el dragón o la serpiente antigua se refiere a Satanás. Sí, se refiere a Satanás. Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y ahí dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. De modo que este texto está diciendo con altísima claridad que el dragón, la serpiente antigua, es Satanás, la serpiente antigua, aquella serpiente que de manera simbólica Moisés menciona para referirse a Satanás cuando allá, al tiempo de la creación, hizo una tentación a Eva, según lo narra la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver por otra parte algo importante, y es que tenemos que esclarecer que efectivamente habrá un personaje que se presentará al mundo y que este personaje poco a poco se va a ir oponiendo a todo lo que sea adoración, todo lo que sea adoración a otra cosa, todo lo que sea objeto de culto, porque finalmente él mismo, es lo que él pretende, y de hecho lo logra al final, pues como ya lo leímos, él pretende que el mundo lo adore a él. Y ni modo a Satanás, porque hay un punto, y es que Satanás es el que da el poder. Satanás es el que da el poder a este individuo para que aparezca en el mundo y pueda llevar a cabo sus perversos propósitos hasta el extremo de que él sea adorado. Juntamente con Satanás, como ya lo leímos, adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Adoraron a los dos. La gente, al sentirse maravillado por ese evento importante de la vida de la bestia o del anticristo, se sienten tan maravillados, están tan deslumbrados, que efectivamente esto culmina en la adoración a Satanás y en la adoración a la bestia anticristo. Vamos a ver un texto para que lo veamos los dos, básicamente, para que veamos que están los dos juntos y que Satanás es quien da el poder, efectivamente, y los engaños se perpetran con el poder de Satanás. Esto lo vamos a leer en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí dice el apóstol Pablo, una carta a la iglesia de Tesalónica, y le dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo está alertando aquí a la iglesia que no se puede dejar engañar en cuanto a la venida de Cristo.
en cuanto a la venida de Cristo, porque en cuanto a la venida de Cristo en juicio para la humanidad, no va a acontecer sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que también haya precedido a eso una grandísima apostasía, es decir, un apartarse de Dios, un repudiar a Dios, como lo estamos viendo en estos últimos tiempos. Estamos mirando que ahora mismo la gran mayoría de las personas encuentran que es una virtud hablar en contra de Dios, en contra de Jesucristo, hablar en contra de todo lo que pueda ser santo o sagrado. De modo que la Biblia dice lo que ya leímos y continúa diciendo que este personaje, dice Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el templo de Dios. Hay algunas interpretaciones por ahí, contrarias a la que voy a dar. El templo de Dios en ese momento de la historia es el templo de Jerusalén reconstruido. Él se sentará ahí, como Dios, haciéndose pasar por Dios, que le rindan adoración. De modo que lo importante aquí es lo siguiente, que es lo que yo quiero, vamos a llamarle dejar claro el hecho de que este personaje, dice la Biblia, que es con el poder de Satanás que él llega a la posición que él llega. Vamos a leer un texto de la Biblia, vamos a leer otro texto de la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer a esta misma carta, que es un texto que no lo puse para verlo, para leerlo. Vamos a leerlo para que notemos cómo la Biblia dice que esta persona haría milagros y prodigios mentirosos, y que esto vendría a ser por el poder de Satanás. Vamos a buscarlo en la Biblia para que leamos ese texto. La segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de los Tesalonicenses 2, 3 y 4, que fueron los textos que ya leímos. Ya esos textos nosotros fueron los que leímos ahorita. Ahí dice la Biblia, ¿verdad? Como ya lo leímos, nadie os engañe de ninguna manera. Es decir, porque Pablo lo que está alertando, reitero, Pablo lo que está es alertando a la iglesia que no se deje engañar. Ciertos eventos que habían acontecido en ese momento de la historia habían hecho como que parte de la iglesia pensara que o Cristo había venido o estaba ya, era inminente o cosas por el estilo. Pero Pablo le alerta que no, que la venida de Cristo para juicio a la tierra sería después que se haya manifestado el anticristo. Es así, se haya manifestado el hombre de pecado. Vamos a continuar leyéndolo aquí después del versículo 4, como ya leímos. Vamos a ver aquí en el versículo 5 que el apóstol Pablo le dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Así que en reiteradas ocasiones el apóstol Pablo le había hablado de estos acontecimientos aquí a la iglesia de Tesalónica. Entonces dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando esto que detiene a este personaje que aparecerá en el mundo, algo lo detiene. Se entiende que lo detiene es el poder de Dios, lo detiene, y un día Dios, vamos a llamarle así, como que pondrá ese poder como de lado para que este personaje ingrese en el mundo y haga su manifestación. Entonces, después que ese poder de Dios sea quitado de en medio, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Es importante, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora escuche aquí, inicuo, así, este personaje.
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y tristemente, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es importante. Miren, este texto aquí, lo que dice aquí, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, pero mentirosos. Es decir, son prodigios mentirosos, son señales mentirosas. Y a eso es que se debe, que ustedes ven ahora mismo en cantidades de iglesias apóstatas, iglesias engañadas, la gente pretendiendo buscar milagros y muchísima gente haciéndole supuestamente milagros mentirosos. Y es como decir, están acostumbrando a este conjunto de personas, lo están, vamos a llamarle, preparando, lo están programando para ese gran día, cuando aparezca el gran engañador con prodigios y milagros mentirosos. Este tipo aparecerá por el poder de Satanás, ciertamente. Pero solamente van a ser engañados, tal como la Biblia enseña, todos aquellos que no tienen amor por la verdad. Correctamente. Ahora, ¿por qué leímos este texto? Bueno, pues para identificar que este inicuo venía por obra de Satanás. Por eso que ustedes ven que en el final en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis que leímos, dice que la adoraron tanto a Satanás como a él. Adoraron tanto al anticristo como a Satanás. Adoraron tanto a la bestia anticristo como que adoraron tanto al dragón Satanás. Esos textos que hemos leído evidentemente los relacionan a ellos uno con el otro, y por lo tanto es evidente que al tiempo de aparecer ellos son dos grandes protagonistas que tendrán esa gran adoración. Cierto, son tres protagonistas. Hay uno que es el falso profeta, ¿verdad? Que después hablaremos de eso posiblemente, pero estos dos son los que se ven en el tiempo del fin, que lo adoran, que la gente lo adora. Es decir, adoración al diablo, adoración a Satanás, adoración a Lucifer. Cosa que, como les digo, es impensable. Todavía aún hoy es impensable para la gran mayoría de personas este hecho de que se adore a Satanás muy correctamente. Ahora es importante que esta persona, el apóstol Juan lo identifica como el anticristo. A este hombre de pecado que el apóstol Pablo menciona, Juan lo identifica como el anticristo. El anticristo viene siendo la persona que opuesto a Cristo. Como veremos, ¿verdad? Después más adelante, posiblemente en el otro video que vayamos a hacer concerniente a este tema, porque lo voy a hacer en dos partes. De manera que el apóstol dice en la primera carta de Juan 2:18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. De manera que el apóstol Pablo menciona, al hombre de pecado, al inicuo que ha de aparecer por el poder de Satanás, y el apóstol Juan lo menciona aquí como el anticristo, que el anticristo viene, entiéndase. Oísteis que el anticristo viene, ¿verdad? De manera que se está refiriendo en singular a una sola persona, y después reconoce que habría muchos otros antecesores de ese anticristo, que son personas que trabajarán en contra de Cristo, trabajarán en contra de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tanto esos antecesores como el anticristo, bueno, pues son el anticristo. Cierto, muy bien. El diccionario expositivo de Edward Vine dice lo siguiente, hablando acerca de la definición de la palabra anticristo. Edward Vine dice que la palabra anticristo puede significar tanto en contra de Cristo o en lugar de Cristo, o quizás también puede significar uno que, asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo. La palabra se halla solamente en las epístolas de Juan, de los muchos anticristos que son precursores del mismo anticristo, del poder del mal que ya opera en
en espera del anticristo. Lo que el apóstol Pablo dice, de él se asemeja tan estrechamente a la primera bestia del Apocalipsis y a lo que dice Pablo acerca del hombre de pecado en la segunda carta a los Tesalonicenses, que parece que es la misma persona. Es la misma persona la que está a la vista en estos pasajes. De manera que lo que está diciendo aquí el diccionario expositivo del Antiguo y Nuevo Testamento de Edward Vine es diciendo que lo que dice el apóstol Juan en cuanto a que el anticristo viene, lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la manifestación del hombre de pecado, y lo que dice Juan otra vez allá en el Apocalipsis capítulo 3, ya lo leímos ahorita, que habla en cuanto a que será adorado el dragón y la bestia. Si esos personajes que se mencionan así en estas 3 veces, evidentemente son la misma persona. Se refiere a la misma persona. Muy bien. En la segunda carta a los Tesalonicenses dice que es Satanás. Es importante que entendamos esto. Dice que es Satanás, el dragón, quien le da autoridad al hombre de pecado, es decir, al anticristo. Por eso vemos que en Apocalipsis capítulo 13, que el mundo en ese momento adora tanto a la bestia, es decir, al anticristo, como al dragón que es Satanás. Adora a uno y adora al otro. Pero siempre queda la pregunta latente, ¿cómo el mundo llegó a una cosa así? ¿Cómo fue posible que el mundo fuera manipulado o programado, empujado a adorar tanto a Satanás como a adorar a este personaje malvado que se presentará al final de los tiempos? Que evidentemente no cabe duda que si usted se pone a mirar de cerca los acontecimientos, todos los esfuerzos que se están haciendo para que él se manifieste, entonces a nosotros, o a cualquier persona que pueda investigar un poco, no le cabe duda que no es un evento que está en un lejano futuro. No aparenta eso. Según los eventos como van caminando en el mundo, no aparenta que estas cosas estén en un futuro lejano, sino que están en un futuro casi inmediato. De tal manera que la pregunta es, ¿cómo llegó el mundo a eso? ¿Cómo llevaron al mundo a que pueda adorar a Satanás y adorar a la bestia? Cosa que, reitero, que todavía aún ahora mismo, usted le hace esa propuesta a la gran mayoría de las personas comunes, como algo así como vamos a adorar al diablo o lo que sea, y la gran mayoría van a salir corriendo. Yo diría que más de un 75% o 90% de personas saldría corriendo. Claro, y hay personas que están esperando al anticristo. Hay gente que están trabajando para ello. En diferentes grupos, asociaciones, sobre todo la masonería, esta cuestión de la nueva era, todas esas cosas y todo aquello que de manera, teniendo como un cierto conocimiento esotérico, están siendo engañados también porque están pensando en una época dorada que ha de venir, pero no la asocian con Satanás y con el anticristo. La asocian una era dorada, pero la asocian con otra cosa. Estas personas también están siendo engañadas porque ellos no captan, no pueden conectar la idea de que se trata del mismo evento, del evento de que se presentará en este mundo el anticristo, quien exigirá al final de los tiempos adoración juntamente con Satanás, el dragón. De modo que la pregunta queda y la vamos a tratar de ampliar, la respuesta vamos a ampliarla en el próximo video.